días amigos, aquí estoy nuevamente, soy Carlos Bone Riquelme, escritor chileno, radicado en USA por muchos años. Y bueno, esta va a ser mi segunda presentación para YouTube. Les quiero leer, para los que no lo han leído o los que no han tenido la oportunidad de escuchar, parte de mi primer libro que se llama Viví lo que viví, que son crónicas que relatan la vida en Chile y en Concepción específicamente de los años 50 a los 80. Este primer párrafo es sobre Valparaíso, la ciudad donde yo nací. Nací un día de invierno en Valparaíso, mientras la lluvia y el viento azotaban con furia las ventanas del Hospital Van Buren. Esto fue como un presagio de lo que sería mi vida. Mi padre miraba desde el pasillo el mar agitado en la bahía y los gritos de mi madre, pariendo, se confundían con los truenos y el ruido de las olas chocando contra el malecón. Este fue el recibimiento que tuve en mi llegada a este mundo. Esto fue en un frío y lluvioso agosto de 1954, del cual no tengo muchos recuerdos, más allá de lo que mi madre me contó o de lo que mi padre, con las cejas arqueadas, algún día me recriminó en los momentos más complicados de mi adolescencia. De mi niñez, en general, tengo fugaces recuerdos, pero sí de los pocos hermosos, como las calles soleadas del puerto de Valparaíso, con las palomas cayendo en bandadas en las escaleras tibias del cerro de Playa Ancha, entre otros. A mi madre sí la recuerdo. Ella siempre sonriendo, dejando escapar esas risas alocadas que galopaban retumbando por los pasillos vacíos de la vieja casona empinada en la cumbre del cerro. No teníamos muchos muebles. Fuera de las camas, la casa estaba vacía de muebles, lo que me permitía correr y manejar mi triciclo libremente por los pasillos de madera crujiente. Recuerdo las ventanas de vidrio siempre abiertas, de par en par, llenas de pedazos de colores, reflejando arcoíris en las murallas de papel café, y lejos allá, el cielo corriendo por mis ojos, alejándose al infinito, entre nubes con formas que cambiaban con la fuerza del viento. En aquella época no tuve muchos amigos. Vagos también son los recuerdos de mis hermanas Liliana y María Eugenia. Es como si la soledad de mi niñez me hubiera tragado, dejándome exhausto de memorias nítidas, y solo de mis padres mantengo una realidad confusa pero completa. Claro que recuerdo a mis abuelos paternos que por aquel tiempo vivían en Viña del Mar. La ciudad jardín, como también se la conoce, era hermosa, moderna y llena de vida, con un gran turismo que en aquel tiempo era primordialmente nacional. Las familias de clase media de todo el país llegaban en oleadas apenas el sol empezaba a calentar con los primeros calores estivales. Venían a pasar la temporada veraniega junto al helado mar del Pacífico, mientras los residentes permanentes de Viña del Mar arrancaban como alma que la lleva el diablo hacia otros lugares más desolados como Maitencillo, Tongoy, Quintero, y las familias más pudientes veraneaban en Zapallar, que al final todas estas ciudades terminaban siendo un reflejo de Viña del Mar, con los mismos vecinos que acudían a los mismos lugares escapando de los turistas del verano. La casa de mis abuelos estaba ubicada en 10 y medio Norte con Libertad, y era una calle corta donde vivían además tíos y primos. Nos reuníamos todos durante el almuerzo familiar
y a la hora del té, en el enorme comedor de vetustos muebles oscuros. Aún me llega el olor del postre preferido de mi abuela, el roly-poly, una masa enrollada untada con mermelada que hasta el día de hoy nunca más he probado, pero que por alguna razón su sabor ya olvidado me resume en la memoria con su aroma dulzón y pegajoso. De estos abuelos paternos no recuerdo mucho. La gringa, como le decían a mi abuela, nunca aprendió a hablar en castellano fluido. Era alta, más alta que mi abuelo, rellenita en carnes, mirando por encima de sus espejuelos de lectura, siempre vestida de negro y con faldas largas. Se comentaba que ella fue Amish en la ciudad de Ohio, de donde era originaria, y les explico, mis amigos, Amish es una comunidad religiosa que vive básicamente como se vivía en los años 1700, 1800. Ellos no usan luz eléctrica, no usan absolutamente nada mecánico ni motorizado. Por lo tanto, si ustedes lo han visto en en las películas, se visten de negro y andan en carretones tirados por caballos. Son gente muy pacífica y se dedican a la agricultura. Bueno, de ahí venía mi abuela. Supongo que eso no me lo heredó a mí, ¿no? En cambio, mi abuelo era todo sonrisas, moviéndose con agilidad alrededor del caserón de 2 pisos que colindaba con una casa con un gran patio donde los primos jugábamos en las tardes. Mis primos eran Mónica, Nora, Coco, Gonzalo, Carlos y que junto a mi hermana Liliana, pues Kena ya había desaparecido en ese tiempo de nuestras vidas. Corríamos por las calles vacías, pasábamos al patio vecino a jugar con una chica que tenía el síndrome de Down, pero que era muy vivaz y cariñosa. No recuerdo con mucha claridad los momentos más íntimos de familia, solo recuerdo aquellos almuerzos en torno a la gran mesa, con los tíos y los primos, y luego los juegos en la calle, desde donde mirábamos la gran avenida Libertad como si fuera un misterio que deberíamos dilucidar. Yo debo haber tenido 3 o 4 años y vivíamos en algún lugar del cual solo recuerdo el color amarillo de sus muros y sus galerías interiores con patios llenos de flores satisfechas de sol. ¿Cómo olvidar los carros eléctricos que pasaban con su chisporroteo de electricidad por los rieles brillantes y que para mí representaban la aventura de un viaje a lo desconocido? Y los viejos coches a caballos, Victoria las llamaban, que paseaban a turistas por las calles de adoquines con el chasquido del látigo rastallando en el aire puro y límpido. Ahí sí recuerdo a mis hermanas, las dos de pollera a la rodilla y peinada con chasquillas, las dos siempre muy compuestas. Bueno, yo también he cambiado, y mucho al punto que a veces no me reconozco en el espejo. Pero aún más emocionante eran los ascensores y funiculares que bajaban y subían de los cerros de Valparaíso con sus carros de madera y los afiches de Pepsodent en sus paredes. Yo no sé si ustedes sabrán, pero San Francisco, la ciudad norteamericana más interesante de los Estados Unidos, se denominó la ciudad gemela y hermana de Valparaíso, y fue la municipalidad de San Francisco la que donó aquellos funiculares a la ciudad de Valparaíso. No es extraño porque Valparaíso en aquellos años, quizás a finales del 1800, tenía una gran afluencia de ciudadanos ingleses que se afincaron en la ciudad. Ingleses, también algunos irlandeses, como mi abuelo, y ellos fueron los que básicamente construyeron la ciudad de Valparaíso a la medida de aquellas viejas ciudades de Europa. Por eso las calles y las casas tienen ese aire como europeo,
algunas partes, ya hay muchas de estas casas que se han demolido. Yo hace muchos años que no voy a Valparaíso ni a Viña del Mar, así que supongo que al igual que en otras ciudades de Chile, esto ha pasado a ser simplemente un recuerdo, pues se han demolido los viejos edificios y se han construido nuevos. Esos cerros con sus casas de colores multicolores, deslizándose plácidamente hacia el azul del cielo o hacia las crestas saladas del mar. Luego de Viña del Mar vinieron muchas casas, pueblos y ciudades. Y esto se explica por la profesión militar de mi padre, que nos llevó de un extremo a otro de mi país y que nos alejó de los lazos que inexorablemente se crean cuando tú naces y creces y te desarrollas en un solo lugar. Yo personalmente carecí de esa sensación de continuidad. Hasta el día de hoy siento esa lejanía con el mundo, lo que me permite ver mis emociones en perspectiva. Es casi como si en vez de vivir mi vida, la viera hoy a través de una transparencia y por lo tanto yo no soy real y mis actos son estudiados y analizados sin espontaneidad. Más tarde vino la separación de mis padres y por fin un solo lugar donde vivir. Concepción, aunque decir un solo lugar es complicado, pues en aquel tiempo solo recuerdo muchos barrios, muchas casas y apartamentos. Es como si en cierta forma mi madre hubiera querido replicar lo que habíamos hecho hasta ahora, solo que en menor escala y dentro de la ciudad de Concepción. Amigos míos, espero que estas lecturas les den alguna idea de cómo era la vida nuestra en aquellos años 50, 60. Esto que yo narro es obviamente desde el año que yo nací, el año 1954, y mi llegada a Concepción fue el año 1963, de las cuales posteriormente también le haré algunas narraciones. Les agradezco que me escuchen y más adelante leeré también cosas de algunos otros escritores penquistas. Muchas gracias amigos y hasta la próxima vez.